y esta división, esto que empieza a verse de que está la naturaleza, que antes estaba solo gobernada por Dios, y no es tan así, porque además leyendo a Aristóteles y a este, las cosas no son tan así, y a Demócrito y a todos los griegos empieza a resurgir una idea sobre la naturaleza que es distinta que la idea originaria, la idea de la Edad Media, ¿sí? Entonces empieza a establecerse una diferenciación entre el hombre y la naturaleza. Entonces hay una construcción de una sociedad y una visión del mundo diferente. ¿Mm? Entonces ya deja de ser Dios, ¿sí?, el que comanda todo, ¿Mm? Y aunque el hombre mantiene una relación con Dios, la medida de todas las cosas no es el hombre, es el hombre y no Dios. Entonces, ese es un tema bien importante en lo que vamos a ver procesar en el caso de Erasmo. Entonces, hay algo que es muy importante y es que el ideal de vida cambia de la reclusión, del convento, de la iglesia y demás, al espacio público y a una sociedad civil. Porque esa sociedad civil es la que produce y la que engendra las controversias filosóficas y teológicas que son públicas. Y eso es el inicio impresionante del Renacimiento. Y el otro tema fundamental que antes no pasaba, ¿sí?, son las traducciones. Porque antes no se traducían los textos, se copiaban solamente en el original. Entonces, con este surgimiento de los textos escritos en árabe y en griego, empieza a aparecer las traducciones. Y lo increíble es que esas traducciones son originalmente hechas al latín, que empieza a ser una suerte de lengua franca entre lo que nosotros llamaríamos los letrados e ilustrados. ¿Mm? Entonces, hay entonces una especie de apertura a estas contribuciones científicas árabes y griegas. Y el otro tema que es fundamental es que empieza a haber un gran interés por la lectura, porque al haber libros y distribución de libros, a la gente le importa aprender a leer. No solo escuchar lo que lee otro, sino también aprender a leer. Entonces hay una expansión de esa necesidad. Ahora, nosotros no podemos pensar que esa expansión de esa necesidad es solo para la gente que, digamos, como nosotros, que todo el mundo empieza a leer a los 6 años. No. O sea, era bastante más tardíamente que se empezaba a aprender a leer y escribir, ¿sí? Pero en el comienzo es mucho más importante la lectura que la escritura. Y eso es un hecho muy interesante porque vamos a ver cómo entonces se entiende desde ahí la propuesta de Erasmo, porque Erasmo lo que está discutiendo es cómo se forma un hombre culto, entendido la palabra culto para lo que significa para nosotros hoy. O sea, alguien que se apropiaba de los conocimientos que existían en su época. Entonces, para mí era muy importante, porque el siglo XVI y XVIII, entre el siglo XVI y XVIII, se producen realmente unos cambios fundamentales en los modos de pensar y de mirar la sociedad. Y obviamente el papel del hombre, su relación con su entorno y aún su relación con Dios. Entonces yo creo que desde ahí es de donde uno puede mirar qué está diciendo Erasmo, ¿m? Y por qué además hay hay algo que para mí es muy importante. ¿Por qué se habla de estudio? Que es una palabra que a veces en nuestro idioma castellano produce mucho ruido, porque no tiene el mismo significado que tiene en inglés, por ejemplo. Y en francés casi no se estudia, casi no se usa. Entonces, el concepto de estudio es un concepto bien relevante
en este mundo que comienza a pensar en cómo se aprende a leer. Y eso es muy, muy importante. Bueno, eso era lo que yo quería contarles para poner a Erasmo en algún lugar, digamos. O sea, y que no aterrizara así en paracaídas. Y porque además también tiene que ver con el señor de la Jamé que vamos a leer la semana entrante, dentro de 15 días, que es otro tipo muy importante y que tampoco le han hecho mucho caso en la vida. Entonces me gustaría escucharlos a ustedes, saber cómo les fue con la lectura, cuáles son las ideas que a ustedes les parecen pertinentes, aquellas que no parecen pertinentes, o sea, qué es lo que uno puede mirar que aún aparece hoy en día de lo que dice Erasmo y qué es lo que desapareció completamente. Ay, yo tengo una pregunta, pero en lingüística. Ya. Es que tú dijiste que estudiar no era lo mismo que study y que en francés prácticamente no existe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estudiar, study y estudier? Lo que pasa es que hay cosas que son muy importantes, es bien importante su pregunta. ¿Por qué? Porque en general, o sea, de la edad moderna para aquí, o sea, cuando aparece el maestro y la figura del maestro de una manera, y empieza el tema del aprendizaje de la lectoescritura, ¿sí? No solo del trivium y del quadrivium. ¿Por qué? Porque los maestros del trivium, como dice McClintock, se llaman maestros triviales. Pero no por triviales, por superficiales, sino triviales porque enseñan el trivium y el sí, porque el trivium, sí, pero igual suena espantoso. Sí, pero igual se llaman maestros triviales. Entonces, y los maestros triviales, como bien dice McClintock, van desapareciendo como figura. Cuando los personajes aprenden a estudiar solos, a aprender solos. Ok. Y eso es estudiar. La definición de estudio la dio Aquino, ¿sí? Viene del verbo studere, que quiere decir aprender por uno mismo. Entonces lo que sucede es que se supone, por eso que Erasmo, la primera parte del trabajo que les pasé, dice método de estudio. No habla de método de enseñanza. Y por eso se los di, porque nosotros generalmente, sobre todo los maestros, estamos muy acostumbrados a trabajar solo sobre métodos de enseñanza, pero no de estudios. Muy mal. El texto de Erasmo se llama plan de estudios. Ratione studi, o sea, plan de estudios. Así como el Ratio Studiorum de los jesuitas, que es un plan de estudios también. O sea, no es enseñanza. O sea, contemporáneamente uno podría decir que es una forma distinta de asumir el enseñar, que es otro tema distinto. Pero el estudio en sí es algo que se hace solo. Entonces, el maestro es alguien que guía estudios. Y eso hace una diferencia muy grande con el maestro que nosotros vamos a visualizar, que es el maestro que va a enseñar a leer y escribir a los 6 años. Por eso en francés apprendre, Apprendre, claro. es enseñar, claro, y aprender también. Claro, el apprendre va para allá, va para el estudio. Muy bien. Eso es. Ok, gracias. Pero es una buena distinción para entender el texto también. Bueno, ¿quién se larga la palestra? Pues yo arrancaría por unir con la sesión pasada, y es que el origen de pues, todo el proceso de estudio de este Erasmo nace en los hermanos de la vida en común, ¿no? Ah, sí, claro, él fue alumno de los hermanos. hermanos. De ellos. Pero me llama mucho la atención con lo que tú dices de salir del convento hacia
hacia afuera, pues, hacia el mundo, a la construcción de la sociedad civil. Y era un poco su forma de vida, porque él era amante de la libertad por más de que era un monje, ¿no? De alguna manera. Claro. A mí me gustó mucho ese primer artículo de la UNESCO porque es un poco anecdótico, pero eso es parte de su vida, ¿no? Sí. En donde se mete como con esa descripción más de la vida cotidiana de él, ¿sí? Y es un poco una ruptura frente al mundo monacal hacia una apertura al mundo, al conocimiento, al interactuar, al viaje. Empieza, él es un viajero, ¿cierto? Y él empieza a hacer muchas rupturas que parten desde su mismo origen de la familia, ¿no? De la composición de la familia que él tuvo. Él tiene una ruptura ahí de esa relación de su papá con su mamá y empieza a andar el mundo y empieza a interactuar con otros, ¿sí? Y siempre pidiendo el permiso para salir a, ¿sí? Entonces yo pienso que eso lo hace a él ser esa persona que trae una aproximación al conocimiento desde de la experiencia, desde la interacción con otros, desde el reconocimiento de las distintas sociedades y todo eso que él vive en las distintas partes. Absolutamente. Sí, sería como un pequeño abrebocas y un comentario de ese artículo UNESCO que me pareció bien interesante. Sí, por eso se los pasé, porque instalaba a Erasmo en un espacio razonable, digamos, para entender por qué hace lo que hace, o sea, y por qué dice lo que dice, además. Exacto. ¿Alguien más? Bueno, yo podría empezar. Para empezar, maestra. Cuidado, ponga más fuerte su micrófono, Gloria Elena, porfa. Sí, del trabajo sobre este autor me llaman muchas cosas la atención. En primer lugar, la diferencia pues como con el tema que trabajamos en la sección anterior, en donde este Erasmo plantea ya es el privilegio o la búsqueda de una formación individual y no una formación en colectivo, como ya lo habían planteado los hermanos de la vida en común. Entonces, es, digamos, la acción del maestro junto a su discípulo, mediante la orientación, la palabra, la lectura, la que ejerce una influencia en el otro, porque hay una búsqueda en ese modelo, en esa búsqueda de cómo formar al otro en los textos que él elabora, cómo formar el príncipe. Es una búsqueda entonces de plantear un proceso de formación que va mucho más allá pues de la cultura o académica, porque le incluyo entonces, por ejemplo, cómo los modales, cómo sentarse a la mesa, cómo limpiarse la nariz, bueno, cosas de esas que van mucho más allá de lo que usualmente hoy tenemos como escuela, como currículo, como contenidos académicos, y que va a la formación de la persona, como tal. En ese sentido, también el valor que le da a la cultura como elemento transformador en el otro, porque considera que el otro para ser persona necesita ser formado, es decir, ese concepto de formabilidad o la necesidad de la formación en el ser humano para hacerse humano como tal, ¿cierto? Entonces hay un principio ahí de formación muy interesante, pero que pasa para él por la individualidad, no por lo colectivo. Absolutamente. Es más, no cree para nada en una posibilidad formativa de lo colectivo, sino en la acción individual, de la palabra al oído, de la palabra presencial en el otro, ¿cierto? Eso me parece muy interesante. También me llamó mucho la atención cuando habla de educación liberal, pero considerada como el respeto al libre albedrío. Claro. A la capacidad, en ese momento, pues a mí me parece muy interesante porque hoy en día, cuando en la Ley General de Educación nuestra, Colombia, aparece el respeto al libre albedrío, ¿a
que todavía nos seguimos rasgando las vestiduras, porque cómo así que el otro tiene derecho a peinarse como le dé la gana, que cómo así que pues, tiene derecho a atar a los piercing, cómo así, pues muchas cosas se convierten hoy en dilema en las instituciones educativas, y ese concepto que fue defendido por Carlos Gaviria se ha convertido en una piedra de toque para, digamos, mirar las disputas frente a la libertad del otro y la función de la institución educativa. Bueno, yo inicialmente quisiera plantear esas ideas que me parecieron... No, me parece súper, Gloria Elena. Además hay un tema que es bien importante en lo que usted está diciendo, y es lo siguiente, o sea, en el mundo creyente, religioso, post-edad media, o sea, inicios de la edad moderna, hay dos posturas claramente diferenciadas. Una es la de San Agustín y la otra es Santo Tomás. Entonces, Agustín dice que hay predestinación, o sea, cada uno va a seguir por su caminito que Dios le puso delante, ¿ya? En cambio, Tomás va a defender siempre el libre albedrío. Y esa es una de las disputas poderosas, ¿sí? Y tal es así que, posteriormente, ese libre albedrío produce el jansenismo. Esa predestinación de Agustín produce el jansenismo, que es totalmente opuesto al tomismo. Entonces, todo eso va a estar como una estructura subyacente a las discusiones de qué significado tiene el proceso de educación. No está ajeno a eso, a cómo se va a mirar el proceso de educación y la finalidad que se le va a dar a ese proceso de educación. Y en ese sentido es muy interesante. Y es cierto que Erasmo habla de la cosa individual, pero mi hipótesis es que él lo pasó pésimo, aunque dicen que no, en el Colegio de la Fraternidad, ¿sí? Donde estuvo entonces en Buda, y él no, él quiere un tete con el alumno porque así no le pasa lo que le pasaba a él en el colegio. Yo creo que tiene que ver un poco con eso también. Y lo otro que usted dice, que me parece y que me trajo recuerdos a mí del colegio, es que yo creo que los procesos de modernización de los sistemas educativos nos han llevado a dejar de lado la formación de la gente en sus relaciones con los otros. Y eso tiene que ver con el respeto mutuo, eso tiene que ver aún con las formas de comer, por decirlo así delicadamente. Y eso se borró del sistema, o sea, no está más. O sea, aquello que mi abuela llamaba las buenas costumbres. Sí, Marijo, dale. Abrí el micrófono, Marijo. Un comentario muy breve a lo que tú dices y lo que comenta Gloria en relación al poco énfasis en la colectividad, a pesar de que hay pues todo un énfasis en la formación del individuo. Y es, a mí una de las cosas que me sorprende en la educación contemporánea, particularmente en Estados Unidos, es cómo el definir la educación netamente en términos de la instrucción ha cerrado espacios de procesos formativos. Entonces, por ejemplo, la hora de comer, el almuerzo, no se considera como parte del proceso formativo, del proceso educativo, ¿sí? Y se le priva al estudiante pues de una experiencia muy importante, porque si miramos, por ejemplo, cómo los franceses tratan la hora del almuerzo, es una oportunidad para aprender de la cultura a través de lo que están comiendo, aprender a comportarse en sociedad, a tener buenas maneras, a cultivar una conversación. A los chicos no se les corre a que terminen el almuerzo rápido, mientras que aquí es 15 minutos y aquí ya desocupen la mesa porque vienen los siguientes. Y lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con el recreo. El recreo prácticamente ha desaparecido en Estados Unidos porque, bueno, la desaparición se originó porque los colegios no querían verse abocados a una demanda si algún chico tiene un accidente, entonces se retira el recreo. Y incluso, por ejemplo, en mi distrito escolar se ha llegado a decir que lo que sucede en los espacios que no son el aula de la escuela, sino en los corredores, eso no le compete al maestro. Eso no se presta como una oportunidad formativa, ¿sí?
Y a mí me parece eso muy interesante porque en última instancia lo que se aprende en esos espacios es tan importante para ejercer el libre albedrío como lo es el conocimiento. Por supuesto. Punto. Sí, lo que pasa es que eso fueron como las cosas que se fueron desgajando de estos principios rectores al final. O sea, lo que se fue desarmando, que se fue quedando por el camino, ¿no? Me parece interesante tu aporte, Marijo. ¿Alguien más va a hablar? Oigan. Silencio profundo, ¿eh? A ver, yo creo que el caballero Erasmo dice algunas cosas bastante relevantes. Ustedes en las últimas, a ver, espera un segundo que yo le tengo, en las últimas páginas, no, en las últimas no, lo que él piensa que tiene que ser un maestro no es un detalle menor, ¿sí? La otra cosa que por supuesto, pero eso es un problema de la época y no vamos a poner a discutir problemas de género a esta altura, es que él habla siempre de niños, nunca de niñas. Pero eso es el mundo de la época, o sea, no... Claro, y él tiene, la mujer es para el hogar. Y para absolutamente, no hay otra discusión. La formación de la mujer es para esa tarea. Sí, todo muy liberal. Incluso se vuelve consejero de matrimonio. Claro, además. Sí. Entonces, ahí... Y la otra cosa que es muy interesante es cómo él trata de recuperar como elementos fundamentales del estudio los textos que son capitales para lo que él considera que es la cultura occidental, que son como los fundamentos de esa cultura occidental. Y sí, Marijo, dale. Sí, una pregunta que yo pensaba en esto la vez pasada también, y es en relación al concepto del niño y de la niñez y de la infancia. Porque, bueno, yo leí a Philippe Ariès hace ya muchas décadas, entonces confieso que no recuerdo muy bien los detalles, pero el concepto, o sea, no existía un concepto del niño como en esa época como lo tenemos nosotros hoy en día. Entonces, no, para nada. Me llama la atención cuando en el texto se habla del menor o del estudiante, y bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué grupo de edad estamos hablando acá? Estamos hablando de gente que tiene más de 10 años. Porque ese es un rastreo que yo hice, Marijo, porque yo tenía la misma inquietud. O sea, porque como yo sé lo que viene después, entonces el tema de la infancia recién aparece, o sea, la gente puede entrar a la escuela como a los 8 o 9 años con el protestantismo. O sea, ese es uno del cuento, la escuela primaria es un problema del protestantismo. El catolicismo, o sea, la parte del otro lado, la educación, esa parte de la educación se ocupan los padres. Y el colegio empieza a los 14 años. A esa edad entran al colegio. Y eso lo cuenta Ariès también en el texto, que es muy bello. Yo también lo leí hace muchos años, pero anduve hojeándolo porque lo encontré por aquí en la biblioteca, que es un texto muy clave, ¿sí? Porque es quizás el primero que pone y discute con claridad el concepto de infancia, que no es solamente un cuento biológico, digamos, sino que también es una historia cultural muy potente. ¿Mm? Hay una mención a un texto de él que se llama De Civilitate Morum Puerilum, en donde habla de la educación desde los primeros años de vida, y él la asocia con la educación de la higiene, la moral, y en los chiquitos. El arte de sonarse, de quitar el dolor, y de vestirse y desvestirse, ¿sí? Pero eso es en la casa, eso es el profe. Esa es la base de la educación, ¿cierto? Pero él añade, pues hay que educar de manera liberal a los niños desde que son muy chiquitos. Pero sí, efectivamente, es la educación familiar. ¿Sí? Pero habla un rol de la familia educadora. Ah, no, sí, claro.
Pero eso es una historia que también aparece en la Edad Moderna. También aparece después de la Edad Media. Claro. Porque es muy importante, porque además... Pero eso me parecía súper revolucionario para la Edad Media. Sí, claro. Pues, no sé, educar a un niño de manera liberal. Sí, pero el liberal... ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pero muy interesante también el énfasis en la higiene, ¿no? En vista de Claro. sucediendo es, bueno, bastante innovador, me parece. Sí, porque además, si uno piensa en lo que eran las ciudades en esa época, por ejemplo, todo el mundo habla del olor espantoso que tenía París, donde la gente iba al baño y tiraba el resultado del baño al medio de la calle. O sea, es una historia terrible. Entonces, uno piensa que en ese contexto, él es un tipo avanzado para su época. Porque los temas de higiene no son menores, ¿sí? Hay realmente problemas súper serios en ese campo. Y lo interesante es que él, cuando se asume como maestro, también se ocupa de esa parte. No solo es la familia, sino que el maestro también, él le pone que tiene que formar al niño en su forma de vida también. Y eso lo dice el texto por aquí, donde dice el método de enseñar niños. El otro tema que a mí me parece... Profe, uno de los textos que usted estaba referenciándose de Philippe Arié, también está el de la infancia en el antiguo régimen, también aparece allí. Sí, ¿Es ese, cierto? Ese. Incluso donde aparece el asunto de la descripción del que se perdía la infancia con los adultos porque parecían unos adultos en miniatura en las pinturas, al igual que en los juegos de mesa. Y ahí había un asunto, pues, como entraba la infancia en esos ámbitos, o el concepto de infancia en ese ámbito del antiguo régimen, digámoslo así. Sí. Es decir, la figura del niño como nosotros más o menos la vislumbramos en el siglo XX, hizo un largo camino, porque realmente aún en el siglo XIX todavía la infancia era un tema bastante complicado. Entonces yo creo que es bien importante lo que dice este caballero. La otra cosa es la demanda que él hace, que el maestro tiene que ser un hombre culto. O sea, que él no puede enseñar lo que no sabe. Eso lo dice con bastante claridad. Araceli. Diga. 2 o 3 comentarios, una pregunta una inquietud que me rondó pues leyendo algunos de esos textos. Un primer asunto que me pareció interesante es el carácter que le otorga al maestro como sujeto, como erudito, en tanto coloca su erudición no para transmitir, sino una erudición que cumpla la función de orientar. ¿Sí? Eso me llamó poderosamente la atención, ¿cierto? Y en ese sentido, la importancia como de la capacidad que debe tener el maestro de seleccionar como los textos sustanciales, fundamentales, creo yo, como para colocarlos a disponibilidad de los niños o de los estudiantes. Ese es un primer punto. Un segundo punto, me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, su discurso, no, digamos, sí, puede ser su discurso, pero sobre la paz y no a la guerra, digamos. Ese carácter que debe impregnar a la sociedad, a los gobernantes y a la sociedad de preferir la paz, cualquier costo de la paz, a cualquier guerra, ¿cierto? Y en ese sentido, yo me imagino que el concepto de virtud va a cruzar por ahí. Por supuesto. Como comportamiento social. Así es. Me llama mucho la atención, me puso a pensar lo siguiente. Bueno, nosotros
digamos, en el discurso a las prácticas educativas tradicionales hemos usado mucho de manera cotidiana un término que es el de la escolástica. Esa es una enseñanza escolástica, es una transmisión escolástica, es una práctica escolástica. Y Erasmo hace una crítica a la educación escolástica. Entonces yo me puse a pensar, bueno, pero entonces este término, este concepto, primero, ¿de dónde surge? ¿Cómo surge? Pues, si estamos hablando de Erasmo en el siglo XV, XVI, ¿cómo se reintroduce? Y luego viene la escuela moderna, ¿cómo se reintroduce nuevamente en la práctica educativa que Freire en la década de los 60 y los 70 genera toda una crítica a la educación por escolástica? Entonces ahí que me rondó mucho la inquietud por ese término, por el término de escolástica. O sea, bueno, serían pues no sé, esa pregunta, sí, esa inquietud me rondó mucho, mucho. A ver, tu primera aproximación, Jorge, es muy interesante porque justamente lo que tenía que ver con el inicio de la conversación, o sea, el maestro es un orientador porque el sujeto que él orienta estudia solo. Es que eso es lo interesante. Él es una guía de estudios. Él guía en el estudio al estudiante. Él no enseña. Es que ese es el tema delicadísimo de estos argumentos, ¿sí? Porque todos los términos, después hablaremos de la escolástica, ¿sí? Han sufrido unos cambios de significado no menores. Entonces, el empuje que se le dio a inicios del siglo XX a la escuela, al enseñar y demás, dejó de lado la otra parte. Dejó de lado al estudio, que es el texto que yo le pasé de McClintock, que es muy interesante por eso, sí. Porque él vuelve a poner el estudio en la gente que puede estudiar sola, o sea, en los muchachos que están en lo que hoy llamamos nosotros enseñanza secundaria. Entonces, ese es un tema muy, muy importante, porque lo que hace el profe es ponerle delante, abrirle las puertas, los textos sustanciales para su formación cultural. Y cuando él dice que guía, mire, lo que pasa es que para que aprenda a escribir bien, él tiene que aprender a escribir al estilo de, primero, para después poder escribir solo. Y esa va a ser una tradición que, si bien nació en parte con los hermanos de la fraternidad, se va a continuar de una manera súper poderosa durante todo el siglo XVIII, en los colegios jesuitas y en el gimnasio de Estrasburgo, de Sturm, porque la forma de aprender a escribir es primero copiando a los grandes autores. Y después que uno analiza y piensa cómo escriben esos grandes autores, escriba solo. Pero hay reglas para escribir, y esas reglas las da la retórica. Entonces hay todo un aparataje muy poderoso, ¿sí? Y lo que pasa además respecto a la escolástica, que tiene que ver con eso, es que en el origen la escolástica, ¿sí?, era la forma como se formaban los personajes en los conventos y monasterios. Esa es la escolástica originaria, digamos. Y escolástica se llama a todo el aparato filosófico que armó Aquino, que está fundado en Aristóteles. Aristóteles lo que hace es leer en católico, Aquino lo que hace es leer en católico a Aristóteles. O sea, pone a Dios en el medio, que Aristóteles no lo tenía, él lo pone en el medio, ¿ya? Entonces, todas las formas que Aquino, en la Suma Teológica, da cuenta de cómo hay que transmitir el conocimiento, termina llamándose escolástica por eso, porque se llama filosofía escolástica. Ese nombre no se lo puso Aquino.
Y se llama escolástica, y eso es la parte interesante del cuento, porque escolásticos se llamaban los estudiantes que iban a ser curas o monjes. Y así se llaman, escolásticos, porque van a la escuela. De ahí viene. Por eso que es bien interesante. Y la formación que recibían en esa época era súper rígida. Como la describe, tal lo que dice Erasmo, hay que leer esto, ¿sí? Si usted no lee esto, no va. Tiene que aprender a escribir como Cicerón en la retórica, si no, tampoco va. Tiene que copiar a los poetas griegos y latinos para saber cómo se escribe poesía. Y eso es la escolástica. Lo mismo que él está practicando, pero no como lo hacían los monjes. Porque los monjes se rompen con los hermanos de la fraternidad. Se salen de ese encuentro. Y en cambio se pasa al otro. Y yo creo que hoy en día, cuando Freire habla de la escolástica, es por llamarlo de alguna manera, o sea, yo creo que no está el significado, nunca yo vi puesto a pie de página de dónde viene la palabra. Y es muy interesante porque siempre la escolástica es como el adjetivo de lo que es rígido, de lo que no se puede cambiar, de lo que está mal hecho para el mundo occidental hoy, ¿sí? Es igual que estaba leyendo a raíz de esto, ¿por qué la palabra bizantino y todo lo que viene de Bizancio significa corrupción? Una conversación bizantina es algo que no sirve para nada. Y viene de esa tradición y de esa historia, ¿sí? Entonces, yo creo que la palabra escolástica ha sufrido unos avatares complejos en la historia, en su significado, y que creo que hace que lo haya perdido el del original, que tiene que ver con la formación de los escolásticos, o sea, de los tipos que iban a ser curas, o monjes, o lo que fuera. Y eso es bien importante, y me gustó mucho su pregunta por eso. Y sí, Erasmo es un pacifista. Siempre fue. Y él considera que la educación tiene que contribuir a ese pacifismo, que él porta, o sea, que él es portador de ese pacifismo. En unas épocas complejas, sí, en términos políticos, porque la cosa estaba muy complicada en esas épocas de Erasmo en Europa. No era todo tan facilito, ¿sí? Era ver quién le sacaba el sillón a quién, además. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues hay un tema en la lectura que yo leí, es que eran demasiadas, que es el tema de la memoria y del achicar el currículo y el no aprendizaje de memoria. Pues en eso hace énfasis la lectura de, pero ya le digo cuál fue de tantos, Petrus Ramos. Ah, no, es que estamos en Erasmo. No, por eso, pero el que comenta el texto, no es Erasmus, espérate. Una de las que nos mandaste se llama, el escritor es Petrus Ramos, y va a hacer mucho énfasis en achicar los contenidos escolares y en pelear con la memoria. Digamos, achicar los tiempos de estudio, peleando con la memoria en ese momento, ¿no? Pues eso es lo que en el texto que se mandó en inglés y francés, bueno, yo lo traduje al español. Yeah. Eso me llamó mucho la atención, esa pelea con la memoria. La memoria justamente se cuestiona y se critica justamente por lo que decía Jorge antes, porque la memoria es una parte esencial de la formación escolástica. Se lee la Biblia y se repite la Biblia. Las Sagradas Escrituras, no se llama la Biblia. Se lee a los padres de la iglesia y se repiten a los padres de la iglesia. Entonces la memoria juega un rol impresionante en esa parte de la historia. Y de Erasmo hacia adelante,
incluso los hermanos ya empiezan a trabajar contra eso, pero ellos la usaban mucho. Y Erasmo, porque critica lo que él aprendió con los hermanos, cuestiona la memoria por eso también. Y va a venir Ramos detrás, que es mucho más progre todavía, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, y que hace transformaciones muy poderosas, ¿sí? Que también va a estar contra la memorización. Entonces, la memoria empieza desde ese instante a instalarse en un espacio, ¿sí? Pero sin que excluya todo el resto que significa los procesos de reflexión, de comprensión, etc. Porque lo que termina diciendo Erasmo en gran parte es que uno, para aprender a escribir bien, tiene que aprender a leer bien para poder interpretar lo que dice el texto, para poder de esa manera que no se limite solo a copiar el texto, sino interpretarlo para poder aprender a escribir. Entonces, ese es el tema, o sea, la memoria está puesta ahí en stand-by porque ese es uno de los temas fundamentales, porque antes, desde la Edad Media es la edad de la memoria, todo se aprende de memoria, porque además había gente que se aprendía libros de memoria porque no había imprenta, entre otras cosas. ¿Alguien más? Yo, profesora. Diga, Isabel, qué bueno verla. Igualmente, buenas tardes. Yo, a propósito de este tema de la memoria y a propósito del tema del maestro, que a mí me llamó muchísimo la atención, todo paso a paso lo que debe hacer el maestro y lo que debe saber el maestro. También lo ejemplificado que está el texto, como da paso a paso, ilustra como lo que debe saber. Pues acá hay unas noticas que quiero, pues ya todos lo sabemos, pero pues quiero volver a nombrar para que como que me llamaron la atención. El instructor, bueno, el profesor debe al menos conocer los fundamentos de la disciplina y llama la atención sobre si no los puede conocer todos porque no tiene tiempo o no tiene los libros, por lo menos los pocos que tenga, conózcalos profundamente. Debe ser cuidadoso con las pequeñas cosas. Me llama la atención, da como pasos muy puntuales sobre la pureza del lenguaje, sobre usar como animar a los chicos, usar símiles, metáforas, diferentes formas del lenguaje, del habla, que da el paso, primero se aprende a hablar, luego se pasa a la escritura, a la gramática, luego se aprenden las formas de las letras y siempre con la compañía del profesor, que debe, además de animar, corregir para que el alumno cada vez le preste más atención al profesor. Y todas estas cosas están acompañadas del dominio de la disciplina y, por supuesto, de la enseñanza de la disciplina. Y mientras leía estos textos y los pensaba, pues lo conectaba con algo que me parece muy interesante en nuestro presente, es que cada vez se van borrando las disciplinas en las escuelas y empiezan a aparecer otros discursos que van a desplazar las disciplinas. Entonces, de pronto, no sé, en otros países, en Colombia, no enseñamos ya tan fuerte las disciplinas, por ejemplo, como la filosofía, sino que a través de la filosofía se fortalece la competencia lingüística. No enseñamos tan fuerte las disciplinas, bueno, sí se enseñan, ¿cierto? Hay que hacer un trabajo de saberes y disciplinas escolares más riguroso, pero aparecen las competencias, aparece la formación para la paz, la ciudadanía, otras demandas que la sociedad le empieza a hacer a la escuela y que se convierten en materias en el currículo escolar, pero pierde como la visibilidad, la disciplina, como la vía para la formación de la persona. Y pues esto me llama la atención por la rigurosidad con la que él explica el método para la enseñanza y gran parte del texto notamos que es qué debe saber el profesor. Y lo que enseña el profesor es la disciplina, la gramática, la retórica, el habla. Entonces eso me llama la atención y me ponía a pensar en esa situación del presente que más bien me genera como la pregunta, ¿qué lugar tienen las disciplinas en el presente en la escuela y qué lugar tienen las disciplinas en la formación incluso de los profesores? Muchas gracias.
Me gustó mucho su análisis, sobre todo la conexión con la situación actual, porque además, pues sí, él es muy, él tiene unas grandes precisiones de lenguaje, además, para explicar qué es lo que hace un maestro. Quizás es un texto que es muy poderoso por eso, porque él dice qué es lo que hace un maestro, qué es lo que tiene que hacer además. Y además está demandando que sea un maestro culto. No cualquiera dice puede ser maestro. Eso lo dice con todas las letras en un párrafo y dije, mire, en el siglo XV, XVI decían lo mismo que uno dice. ¿Sí? Entonces, es muy impresionante que ese argumento se haya ido perdiendo con el tiempo. Que en lugar de afirmar algunas cosas, se hayan ido, se van como diluyendo en el terreno de la educación. Y entran a jugar otros factores. Yo lo que quería también señalar, porque a mí es la primera frase del texto del método de estudio. Porque él asume ahí su posición epistemológica. ¿Qué es el conocimiento? Esto. Y lo dice con toda claridad. El conocimiento como un todo parece ser de dos clases, de las cosas y de las palabras. El conocimiento de las palabras viene primero, pero el conocimiento de las cosas es más importante. Entonces, realmente él dice, esto es así, yo me paro aquí para hablar de lo que voy a hablar. Yo pienso que el conocimiento es esto. Entonces, creo que eso es algo que no siempre se encuentra, y menos hoy en día. Cuando se habla de, bueno, yo pienso, porque además, lo interesante es que está vinculando esa postura sobre el conocimiento con el estudio y el maestro. El maestro es alguien que tiene que saber dónde se va a parar sobre el conocimiento. Es tan simple como eso. Entonces, esos son temas que a mí me parecen bien importantes porque están en estos textos que constituyen la historia del oficio de enseñar, pero que nunca más se miraron. Y eso a mí me parece grave. Sí, dale, Lucho. Y que hace un rato como que le vengo dando vuelta un par de cosas de lo que estás diciendo y lo que se ha comentado. A ver, primero como la pregunta por cuál es la representación de la condición humana que tiene Erasmo. ¿Cuál es el valor de la cultura en la formación de la naturaleza humana? Porque lo que me aparece, y como que empiezo a conectar rápidamente con Pestalozzi y con Herbart muy posteriormente, es esta idea, digamos, de que el método no es técnica, ¿verdad? Sino que es un modo de ingresar en el otro para que éste adquiera una forma. Y la lectura de un clásico también no es por el valor, comillas, innato de la producción, ¿no? Sino que, porque me parece esto, una hipótesis, produce un efecto en el otro. Claro. ¿Verdad? Produce un efecto en sí mismo, en su relación con el mundo. Una forma de apreciar la naturaleza, una forma de apreciar la experiencia humana, la historia, en fin, distintas cosas, la trascendencia, en fin. Y entonces, educar desde ese punto de vista, claro, calza muy bien con la idea de formación, ¿no? O sea, yo estoy formando un modo de relacionarme con el mundo. Y ahí me hace más sentido, es una reflexión así nomás, ahí me hace más sentido el valor de la cultura clásica, digamos. Claro. No solamente por un efecto, digamos, circunstancial, histórico-cultural de la época, sino porque hay algo valioso en eso, que si yo aprendo un poema, no es el aprendizaje del poema a la memoria, ¿no? Sino que es lo que produce en mí, la escritura y la lectura de ese poema. Así es. Entonces, si fuera así, claro, acá está rondando un poco las semillas de lo que uno después encuentra en Comenius, en distintos autores posteriormente, que tienen finalmente una representación bastante similar Por supuesto. de esto que estoy planteando. Entonces,
Claro, hay las palabras tradiciones, y yo creo que tú lo has colocado bien, esta noción del estudio me parece muy fundamental, pero finalmente, claro, cuando tú dices, bueno, el estudio tiene que ver con el acto personal, digamos, de hacer el ejercicio con uno mismo a través de, mediado por, acompañado por, efectivamente uno dice, bueno, eso es educar, Sí. más que enseñar, ¿sí? Y el otro aprende más que o sea, menos aprende y más se forma, si lo ponemos en lenguaje más contemporáneo. Sí. Eso. De todas maneras, Lucho, lo último que dijiste es muy importante, porque yo creo que son de esos términos que han distorsionado terriblemente la discusión sobre el sistema educativo. Porque no estamos hablando de los niños de 6 años que entran a la escuela, y eso tiene que quedar súper claro, ¿sí? Estamos hablando de unos personajes un poco más grandes. Entonces yo creo que, y a mí la conexión, ayer, antes de ayer, les cuento, se me ocurrió una maldad, pero se la voy a decir rápidamente la maldad. Porque no sé si el Rafa Pavón anda por ahí o se fue, pero el Rafa dijo que yo iba a poner tareas. Pues sí, se me ocurrió una tarea genial, pero es una maldad. Es armar un árbol genealógico de aquí los estoy, aquí conceptos. estoy. Está ahí ya. Claro, estoy aquí, fíjate. Que vayamos armando en las distintas sesiones un árbol genealógico de los conceptos, ¿sí? Para ver en qué momento desaparecen, en qué momento aparecen de otra manera en la historia del enseñar y el formar, y del maestro. Yo sé que es una maldad porque le pongo más trabajo, pero yo lo voy a hacer también igual que ustedes. Entonces, a mí me parece, porque si no vamos a perder un poco el hilo de la conversación, incluso si no hacemos eso, si no sabemos de qué hablaban los hermanos de la fraternidad cuando hablaban del colegio, de formar, de esto, de lo otro, ¿no? Y de qué habla Erasmo, que fue discípulo de los hermanos, y nos vamos a encontrar con otros 2 discípulos, con 3 discípulos de los hermanos a posteriori, que son Sturm, Comenio, y a través de Sturm, el Peter Ramos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y Erasmo es un discípulo importante de los hermanos. Entonces, ¿qué pasó entre Erasmo y los hermanos y qué va a pasar entre Erasmo y los otros? Entonces, de ir armando un árbol que nos permita poder dar cuenta históricamente cuando por ejemplo, el concepto de la escolástica que decía Jorge recién, o sea, ¿cuándo aparece? ¿Cómo se significa? ¿Cómo se da vuelta el significado? ¿Cuándo se cambia? ¿Cuándo vuelve a aparecer? Yo creo que eso es un ejercicio que nos permite visualizar, ¿sí?, la historicidad de los conceptos por un lado y la historicidad del oficio de enseñar por otro. Y que juntos nos tiene que dar una visión de lo que es el sistema educativo, la formación, los maestros y todo lo demás. ¿Mm? Eso es. ¿Vio que era mala, Rafael? Muy mal. Entonces, a mí me parece... Bueno, Sí, Mariate. buenas tardes. Hola, Mariate. Yo quiero comentar algo que me llamó muchísimo la atención. Está en la primera parte de la semblanza que hacen de la vida de Erasmo. Y es que, bueno, describen que él un poco iba a trabajar como con un sobrino o algo así que tenía, que de pronto descubre que no es tan buen profesor, sino que dice el autor que podría como leerse en el temperamento de Erasmo más el carácter de investigador que el de un profesor. Y que podría considerarse un poco como un excelente teórico de la práctica pedagógica. Entonces, me parece muy interesante porque nosotros en la actualidad pareciera que no concebimos la labor, y por un lado la labor está asociada como al ser profesor, pero el carácter de investigador pareciera que ahora es una exigencia de los docentes, del ser maestro. Entonces,
me pareció interesante porque pareciera que desde ese momento se muestra una escisión entre esos dos tipos de trabajo en el hacer de un maestro. Entonces, como que cuando se introduce de manera tan incisiva el ejercicio investigativo en el trabajo de los maestros. Eso se introduce en el siglo XX. O sea, como alrededor de 1900, o sea, los textos de Stenhouse son como del año 60, 60 y tantos, que es el primero que habla de eso. Pero lo que a mí me interesa significar es que lo que pasa es que también tiene que ver con una cosa compleja que tiene que ver con el entorno cultural y social y con el reconocimiento de la figura del maestro y del oficio de enseñar. Es como si se buscara, poniéndole el rol de investigador, que el maestro adquiriera estatus, un estatus social que nunca se le reconoció mucho o que se le reconoció a medias. O sea, hay muy pocas sociedades y culturas en el mundo, y quizás la japonesa es el ejemplo más refinado de eso, en el sentido de que en la sociedad japonesa ser maestro es muy, 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 muy importante y es un rol muy, muy, muy reconocido. El sensei es algo muy, muy importante. Entonces, eso no pasa, por ejemplo, en nuestras sociedades, que somos herederas de la cultura del Imperio Español, donde los maestros son los pobres maestros de escuela. Y esa es la imagen que se tiene de los maestros de escuela. Entonces, entre medio de esos dos extremos, hay toda una cantidad de matices que atraviesan distintas sociedades. Y porque además, por ejemplo, el rol del maestro primario se ve de una manera distinta que el rol del profesor de enseñanza secundaria. Y todas esas cosas son aquí culturales, o sea, no son algo que nace de la nada, sino que son concepciones que se han construido históricamente sobre la figura del maestro y del profesor, etcétera, etcétera, y de la enseñanza. Entonces, el ponerle el del investigador al lado, ¿sí? Eso es Stenhouse y la gente inglesa y australiana que se mete en ese discurso, porque a lo mejor así los maestros son más reconocidos en su trabajo. A mí esa cosa siempre me hizo mucho ruido, sí, mucho ruido. Y yo sé que está muy metida dentro del imaginario cultural de hoy en día de los maestros, que son maestros investigadores. Entonces, entonces la pregunta que viene a continuación, entonces, ¿qué es la investigación? ¿Cómo se define la investigación? ¿Y cómo se define el oficio de enseñar? O sea, entonces ahí empieza a haber unos tembladerales más o menos complicados. Pero, bueno, pero con Stenhouse, más que el maestro investigador, es a mi modo de ver, es que el que puede investigar, digamos, el que puede dar cuenta, investigar, pues, porque Stenhouse es investigación-acción. Sí. Digamos, es toda la pelea con los que llegan a investigar el aula. Sí. Y lo que hace Stenhouse es decir, no puedes saber lo que pasa en el aula sin los maestros. Aquí los verdaderos que saben lo que pasa en el aula son los maestros. Entonces, un poco, porque es diferente, digamos, esa mirada de investigación-acción que va a terminar con todo este concepto de práctica reflexiva, bueno, que se va a pegar con todo eso, que digamos ese que tenemos en la universidad, que es yo haciendo investigación, digamos, fuera de mi aula y haciendo investigación afuera, que es el que tenemos ahorita, pues la mayoría de profesores, que incluso llega a ser tan absurdo que, no sé, por mostrar cómo es de loco, que yo recuerdo que haciendo mi tesis doctoral, mi jefe denunció que yo hacía la tesis doctoral en el mismo tema donde dictaba clase. Y eso llegó hasta el consejo académico.
la mitad del consejo decía, pero esto es lo más absurdo del mundo, que vengamos a discutir si un profesor puede hacer un proyecto de tesis doctoral sobre el tema, que este era el tema del trabajo por proyectos en grado de transición, sobre el tema, pero hubo una línea que iba diciendo, esto es el colmo, uno no puede hacer una tesis doctoral sobre su trabajo, sobre el tema, porque ni siquiera era sobre mi trabajo, sino sobre el tema. O sea, a ese nivel llegamos en esa diferenciación entre investigación, digamos así, pedagógica, por decirlo yo, peleaba mucho con eso, y investigación, pues no sé, la que se plantea fuera de la escuela. Yo en eso, a mí, digamos, hay ese texto de Stenhouse donde dice, no puede haber investigación esta científica con pura hipótesis, grupo de control, grupo de... Esto es lo más anti-escuela que hay, antipedagógico que hay. Porque es absurdo, porque si usted tiene un método si usted cree que hay una manera mejor de hacer las cosas, pues hágala, no puede coger 20 niños o un grupo de niños y no hacerla, y es que es antiético. Dice él, en un debate que a mí me encanta, digámoslo así, es uno de los debates de Stenhouse que me parece más valioso, ¿no? Que decir, si usted está probando una manera de trabajar, pues pruébela con la manera misma y no coja un grupo de niños, porque entonces, y no le aplica supuestamente toda esta investigación, digamos, positivista. Entonces, bueno, esto ya nos saca un poco el tema, pero creo que, bueno, llegaremos al tema de investigación en algún momento, ¿no? Pero el tema hoy en día es un tema muy complejo, ¿no? Sí, yo creo que siempre fue desde el inicio complejo, Graciela, porque Stenhouse cuestiona la investigación, llamémosle cuantitativa, de matriz más bien de sistemas y cosas por el estilo. Pero yo soy una etnógrafa de la escuela y yo me metí a las salas de clase y yo tengo registros de salas de clase y yo hablé con los maestros, o sea, no, es que el problema es que cuando se habla de investigación en el aula, que es como normalmente, y sobre todo, por ejemplo, los trabajos de, ¿cómo se llama? De Woods, ¿sí? A mí lo que me parece, y esto es un tema que para mí es muy importante y lo vamos a retomar en cualquier otro momento porque yo creo que es fundamental, es la distinción que hay, y yo creo que hay un problema también lingüístico, porque los gringos hablan de action research, de investigación-acción, pero el tema es que, y para mí es bien importante, es que si yo considero que el maestro es un profesional, es un oficiante, y tiene un espacio de acción, que es el enseñar, ¿sí? Yo aprendí con mis trabajadores sociales una cosa maravillosa, o sea, las trabajadoras sociales tienen una distinción súper clara entre lo que es su trabajo de comunidad de acción y su trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque el trabajo de acción, que es lo que hacemos los maestros con los niños, y no separándolos en grupos y enseñándoles unos a unos y otras cosas a otros, no, eso para mí está fuera de todo pensamiento de cualquier cosa, sobre todo de mi propio oficio de enseñanza. Cuando uno piensa, a ver, tengo problemas terribles, estos tipos no logran entender cómo se lee un mapa, ¿sí? Yo no hago investigación, yo lo que propongo son acciones y procesos para tratar de ver cómo hago para que todos entiendan cómo se lee un mapa. Pues. Y yo puedo dar cuenta de eso por escrito o comentándolo con mi colega de al lado cuando me voy en la micro para la escuela, para la casa, en el bus para la casa. Son dos cosas distintas. Pero cuando yo me pregunté, como en mis trabajos etnográficos, ¿qué significa el fracaso escolar en la escuela? Y me metí adentro de la escuela y hablar con los padres y hablar con los maestros y ver cómo hacían clase los maestros, estoy haciendo otra cosa distinta que hacer clase. Y lo que yo transformo con esa investigación, por más que sea cualitativa, y que los resultados van a ser escritos con la gente que participó en la investigación, ¿sí? Es distinto a cuando yo como maestro tengo un problema que resolver y mi problema es una resolución de acción. Entonces, para mí hay un trabajo de acción del cual se pueden dar cuenta los procesos
y un trabajo de investigación del cual se dan cuenta los procesos y los resultados de una manera distinta y con criterios distintos, porque se parte de dos posiciones muy diferentes. Y ese es un tema que hay que discutirlo, porque yo creo que se está hablando de cosas bien complejas. Primero tengo a Lucho y después a Jorge. Dale, Lucho. Tengo la palabra también. Sí, Rafa. Aparentemente nos fuimos para otro lado, pero yo creo que no nos hemos ido en ningún minuto de donde estábamos. Porque te lo quiero plantear así, porque lo que tú dices, claro, me lleva como a la pregunta por el modo de producción de saber pedagógico. ¿Sí? Así es, allá vamos. ¿Ya? Exacto. Ya, si eso es así, entonces cabe la pregunta de tanto los hermanos de la vida en común como de lo que plantea Erasmus, ¿verdad? De cuáles son sus modos de producción de saber pedagógico en su tiempo. Bien. ¿Ya? Y de qué, por lo tanto, a qué conclusiones llegan y cuál es el modo de iteración que desarrollan finalmente para decir esto vale, esto es necesario hacerlo de este modo y no del otro. ¿Ya? Eso. Bien. Jorge. No, pensando aquí que si asumimos la tarea del árbol genealógico de las palabras significativas, digamos, de esta última discusión se desprenderían 3 o 4 palabras que tendrían que hacer parte de ese árbol genealógico. Lucho acaba de mencionar saber pedagógico. O sea, ¿cuándo aparece esa diferenciación entre pedagogía como teoría, pedagogía como saber, sí, pedagogía, diría yo, muy, muy articulada a la anterior, como saber que orienta la acción, o pedagogía como resultado de la interpretación de las representaciones que tenemos de la acción? O sea, yo creería que esta discusión que estamos haciendo me parece que va encaminada a ese horizonte, a que esos asuntos, producto de hacer ese recorrido histórico, hoy los podamos, digamos, poder hacer contemporánea como esa reflexión histórica. Pero si asumimos, repito, la tarea esta de la que tú propones de la genealogía de esas palabras, ese árbol, posiblemente hay 3 o 4 que tendrían que ser puntos de llegada, que sí, son pues, discusiones pero vamos absolutamente inventando por el camino, Jorge. ¿Ah? Vamos inventando por el camino. Sí. Rafa. Bueno, buenas tardes, ya. Buenas tardes. Me quiero defender primero. Yo estoy muy de acuerdo con el árbol genealógico. Me parece muy importante poder hacer ese mapeo de los conceptos, sobre todo en este sentido que era lo que quería decir. Creo que es clave que podamos diferenciar bien entre formación y enseñanza. Es decir, me ha sorprendido a mí mucho de estas lecturas la misma idea de humanismo. Creo que a veces uno lee el humanismo desde nuestra propia concepción o tal vez desde la concepción de los griegos, pero me sorprendió mucho el pesimismo que tiene Erasmus sobre la gente. Es decir, no creo que esté diciendo que el hombre es la medida de todas las cosas, sino que tiene una visión muy negativa de las personas. Y parte de lo que justifica la necesidad de enseñar es disciplinar, civilizar, formar a la gente de tal manera en que realmente pueda ser el centro de las cosas. No es que esté aquí haciendo, digamos, un ateísmo, por llamarlo de alguna manera, o desplazando a Dios automáticamente, sino lo que justifica, parecería, no sé si estoy equivocado, la enseñanza es esa posibilidad de disciplinar a las personas de una manera muy detallada en diversos campos, como anotaba Gloria, prácticamente desde comer hasta pensar y todo ese tipo de cosas. Pero lo que a uno le enseñaron siempre es que el humanismo parte de una visión optimista de la gente.
Y aquí me parece es que se parte de una visión pesimista del ser humano y de la necesidad de transformar al hombre, porque la salvación no la va a dar Dios, sino la salvación la va a dar la misma persona. Eso me sorprendió muchísimo, realmente me cambió mucho la película, digamos, en esas lecturas que puede conseguir el texto en español, ya no me acuerdo cómo se llama el señor que hace la colección de textos. Lo otro que quería decir, ¿sí? Me pareció muy interesante. Exacto, gracias, Luis. Me pareció muy interesante, y me disculpo, el comentario que hizo la compañera ahora sobre ese tema de las disciplinas. ¿Cómo se llama nuestra compañera que habló de las disciplinas? Isabel Cristina. Isabel Cristina, mucho gusto y disculpa que no sabía tu nombre. Pero sí me pareció muy interesante ese hecho de que el maestro fundamenta su saber en el conocimiento de una disciplina. No está en el tema de la protección de la infancia, ni en el conocimiento de los niños, ni en el conocimiento de la escuela, ni en administrar el currículum, nada de eso, sino es el tema de las disciplinas. Y cómo en nuestra concepción, digamos, yo la llamaría con todo respeto muy neoliberal de la educación, las disciplinas se diluyen para formar competencias, porque lo que ahí interesa no es que la gente aprenda cosas, sino que produzca o se comporte de acuerdo a unas demandas de un mercado o cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué se diluye una disciplina? ¿Por qué un niño en Colombia, como nos está pasando, o un adolescente no puede estudiar filosofía? ¿Sí? Porque eso es pérdida de tiempo. ¿Cómo se diluyen las ciencias sociales en nuestros currículos? Pero fíjense cómo Erasmo lo que dice es, tenemos que tener un conocimiento muy detallado de las disciplinas, y esa pelea que se ha dado, que Araceli conoce muy bien y que yo propongo que sea un tema de discusión en ese árbol genealógico, es esa relación entre el saber disciplinar y el saber pedagógico que se da en la escuela. ¿Sí? Y como algunas personas, por ejemplo, en la tradición colombiana, defienden que el fundamento del saber del maestro es la pedagogía y no el saber disciplinar. Y lo que Erasmo nos está diciendo es todo lo contrario. Es el saber disciplinar el fundamento del saber del maestro. Y es un cambio de película, no sé si pude ser claro en eso. Sí. Gracias. Súper. Este tema de las disciplinas hay que ponerlo en una cajita importante porque vamos a encontrar una cantidad de señores que van a hablar de lo mismo. Ajá. Yo solamente les puedo pasar un aviso. Un señor que se llama Herbert, por ejemplo, habla de lo mismo. Sí. Lo que no me preguntaba era si... Sí, Rafa. Rafa, te fuiste. No, que me preguntaban si el saber disciplinar se ha desplazado a la educación superior, donde sí prima el saber disciplinar. Habría que mirarlo, pero yo creo que a ver, yo en una época tenía una teoría, pero no sé si ahora la puedo decir completa, pero la voy a decir. Es que yo siempre consideré que el maestro de la escuela primaria tenía que tener un 60-70% de conocimiento de cómo enseñar y los fundamentos de ese cómo enseñar, etcétera, etcétera, y un 30% de conocimiento disciplinario, porque si sabía enseñar, sabía aprender lo que necesitaba sobre la suma, los cálculos, etcétera, etcétera. La geografía, etcétera, que tenía que enseñar a los nenes entre 6 y 11, 12 años, ¿sí? Siempre consideré que el maestro del liceo, de enseñanza secundaria o enseñanza media, tenía que tener un 50% de formación en la guía de estudios, porque esa guía de estudios a mí hace mucho que me anda rondando la cabeza, ¿sí? En lugar de llamarle a enseñar, y un 50% de una formación disciplinar dura, ¿sí? Y que el tipo de la universidad que iba a recibir a estos nenes tan bien formados durante 14 años, solo tenía que conocer en profundidad su saber, su disciplina, pero en profundidad, ¿sí? Entonces, yo creo que, ¿por qué? Porque el tipo que iba a recibir iba a saber aprender solo, digamos, utópicamente. No iba a preguntar cuántas páginas tengo que leer y de qué página tengo que leer cuando llegue a la universidad.
por ejemplo. Eso Así se es la cuestión supone. práctica de la vida. Se Jorge, supone, ¿no? Jorge, No, solo para llamar la atención sobre un aspecto, y es que, digamos, creo que parte de la tarea que tú propones es no perder la historicidad de lo que esas palabras significaban en ese momento, así es, ¿cierto? así es. Entonces, pues no, yo digo es un poco como subrayando esa tarea. Me parece chévere porque si el concepto de disciplina emerge como una palabra clave, bueno, ¿qué significaba en Erasmo ese concepto de disciplina? Porque yo también puedo interpretar que cuando él hablaba de la sabiduría del maestro, que el maestro fuese un sabio, no sé si será correcto el término, sabedor. Erudito, una cosa así. Un erudito. Un erudito, posiblemente el ser erudito no obedecía tanto a, si lo entendemos desde hoy, al concepto disciplinar, ¿cierto? Claro. Pero bueno, Pero lo que yo es que digo eso es es... la importancia de significarlo desde la época en que se habla del tema. Exacto. Eso es. Exacto. Eso. Sí, Profesora. Marijo, dale. Después tú, Gloria. Gloria. María Gloria. José, tú primero. María José, tú primero. Bueno, no, a mí me parece muy interesante, gracias Gloria, me parece muy interesante el comentario de Rafael y lo que él ve como pesimismo en Erasmo sobre la gente, y yo no lo veo como pesimismo, sino a mí me parece que Erasmo es un pionero del humanismo en el sentido de que él habla, deja ver muy claramente que existe, que ha surgido el estudiante como sujeto y el estudiante como autor. Claro. Es un concepto muy revolucionario y central del humanismo. Y entonces, cuando se ve al estudiante de esa manera, cobra importancia la sociedad en el proceso de moldear a ese individuo, porque la religión y la teología ya no son los principios cardinales. Sí, hay libre albedrío y ese sujeto tiene que desarrollar su propio compás. Incluso, pues Erasmo dice, sí, tiene que aprender el estilo de escritura de los grandes ilustrados para después desarrollar su propio estilo, pero él está hablando de el propio estilo de un estudiante, y esto es único. O sea, este es un momento, por ejemplo, en la pintura empezamos a ver los pintores están pintando cuadros y se pintan a ellos mismos dentro del cuadro, como una reflexión, y es evidencia clara de la emergencia del autor como una entidad completamente distinta, como un sujeto. Entonces a mí en ese sentido me parece muy, muy interesante esa sugerencia de que hay un estudiante, un learner, ¿sí? Un sujeto que aprende. Entonces, pues por eso yo no lo veo como pesimista, sino lo veo más reconociendo pues una aproximación como muy sociológica, ¿sí? Y muy antropológica de cómo aprende el ser humano, sin que él haya usado esos términos, ¿no? Good. Gloria. Bueno, ahora sí. Dentro de esta búsqueda de estas palabrejas que llama la profesora Araceli, estos conceptos encuentro yo en esta lectura, a diferencia de la anterior, el concepto de método. Ese método, entonces, primero, hay una distancia frente a la situación con relación a los hermanos de la vida en común, pero ¿de dónde surgen esas relaciones con el método? Porque en Erasmo uno no ve la escuela, el aparato, escuela, la gradualidad de un nivel al otro que se pasa ascendiendo como el sistema de la escuela graduada, sino que hay una pregunta sobre la formación de ese otro que necesita para ser formado. Y desde esa presencia que dice también, nos plantea muy bien la profesora Araceli, la importancia de la lectura como un espacio vital para formarse, para ser formado. Y encuentro
un concepto de lectura bastante complejo e incluso muy interesante, porque implica diferentes espacios o horizontes de la lectura. En esa Edad Media, pues el sentido histórico o literal, el sentido tropológico o moral, el sentido alegórico, el sentido anagógico, es decir, la lectura trasciende simplemente el espacio de la decodificación y se relaciona con otros espacios de sentido, porque lo llaman así el sentido. Y es allí también donde Erasmo puede también apropiarse de muchos elementos para trabajar esa lectura como un espacio de estudio, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, me llama la atención el vacío de ese concepto de escuela, de esa gradualidad, de ese vacío, pero el espacio vital de la lectura y en especial, entonces, donde podríamos encontrar las relaciones con el método del maestro. Ya tenemos un montón de palabras maravillosas del árbol. El concepto de lectura es un concepto bien importante, porque aparece también como, o sea, las raíces modernas del concepto de lectura son complejas también. Y como un medio fundamental de apropiación de conocimiento, además. Que es muy espectacular. ¿Alguien más tiene algo que decir? Si no, vamos cerrando, queridos. Dentro de 15 días nos vamos a encontrar con uno de mis personajes favoritos. El Peter Ramus. O Pierre de la Ramée. Es un tipo fenomenal. Y yo estoy tratando de hacer algo muy loco, pero creo que lo voy a hacer una vez que termine con la edición de que estoy editando yo misma la traducción al castellano de mi tesis doctoral. Entonces, pero ya está casi lista. ¿Y a Peter Ramus los vamos a leer en árabe? ¿En húngaro? A Peter Ramus lo vamos a leer en inglés. Porque lamentablemente no hay nada No, pues en es que francés. como nos llegó una versión políglota de texto. Es que la maravilla es que en Gálica, en la Biblioteca Nacional Francesa, encontré el texto que él mandó imprimir, que se llama, cuando era el maestro del hijo de la Catalina de Médicis, que era el rey, donde él da cuenta de los tópicos de las 7 artes liberales con las que estaba trabajando. O sea, es el primer libro de didáctica, para los que les interesa Lucho Sandón. Lo que pasa es que está en latín y está escrito hay que latín bizantino, una cosa es. Pero yo tengo unas ganas de traducirlo porque nunca fue traducido a ninguna lengua romance. Jamás, porque Ramos está en el Index. Pero entonces tengo que terminar lo de la tesis, porque parece que hay posibilidades de publicarla y ya. Y de ahí me dedico a Ramos para hacer mi trabajo de transformar del latín al castellano el texto de Ramos, porque me parece maravilloso. Okay. Así que en eso... ¿Y lo vamos a leer cómo? No, el texto ahora no va a estar para leerlo, o sea, pero vamos a leer a Ramos en lo que yo le pasé de On, que es como el tipo que más sabe de él. En lo que ya tenemos, ¿cierto? Lo que ya tienen. Sí. Lo de Hamilton y el de Hamilton, ¿no? El de Hamilton, que es muy bueno también. Y la otra cosa es que si les interesa, yo les puedo pasar un par de textos de unos curriculistas ingleses, creo, no sé, me da lo mismo, que analizan la historia, porque Ramos es el primero que utiliza el término currículum. Entonces los curriculistas que se dedican a la historia del currículum, o sea, los historiadores de la educación que se dedican a la historia del currículum, hacen análisis de los textos que se han escrito sobre Ramos y el currículum. Entonces, si les interesa, yo les puedo mandar esos textos también, porque también los tengo.
porque son de mis temas favoritos. Entonces, eso con los que yo me peleo cotidianamente porque así aprendo muchas cosas. Entonces, yo para poder aprender tengo que estar en contra, si no, no puedo aprender. Muchísimas gracias a todos. Me perdonan la insistencia con que se registraran, pero es que yo tengo que tener más o menos una idea de cuántos de ustedes son los que van a estar presentes, ¿sí? No, tranquila, tranquila. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias, profe. No, pero un momento. Un momento. Un momento, que la tarea quede clara, entonces. La tarea quede clara. Uno, hay una tarea Es que yo por eso es que Araceli dice que yo estoy en contra de las tareas. O sea, que no nos vaya a llegar. Ella empieza a enviarle, me encontré este texto en húngaro, este en ruso, este en latín, y entonces se le va llenando a uno el correo, y yo me empiezo a sentir un ignorante, incapaz de leer en húngaro, qué cosa tan horrible. Entonces, ¿cuáles son los textos que...? Los dos textos obligatorios, se lo voy a poner así, como el maestro Jean-Gros. O sea, sí, muchas gracias, es que yo me eduqué con Jean-Gros. Por eso mismo se lo digo, como el maestro Jean-Gros. Sí. Los dos textos obligatorios son el de Walter Ong, les mandé sobre Ramos, y el de Hamilton. El de Hamilton. Ok. De apoyo les voy a mandar 2 artículos sobre el currículum donde se critican algunas de las posturas de Hamilton, sobre el texto de Ramos, para que tengan otras cosillas, pero esos no son obligatorios. Los obligatorios son los Ramos. Y todo lo que ustedes puedan encontrar por su cuenta del Ramos es bienvenido, porque hay muy poca literatura. Yo he buscado como loca textos y no he encontrado. ¿Sí? Entonces, y cuando hay una cita, son 2 líneas de cita, o sea, no me sirve para nada esa cuestión. Y nunca han traducido las cosas a ninguna lengua romance, entonces es muy complicado meterse con él, porque hay que meterse en latín. Entonces, ese es mi problema. Bueno, gracias a las monjas irlandesas que aprendí latín. ¿Le quedó claro, doctor Pavón? Sí, gracias. Nos quedó claro, profe. Nos quedó claro, igual que el árbol. Entonces, la otra cosa fundamental es que la tarea de la genealogía es una tarea de largo alcance. Empecemos ya. Entonces, el tema es, como decían los viejos de Deventer, tener un rapiarium, o sea, un cuaderno de notas donde se van tomando notas para hacer el árbol genealógico que queremos hacer. Sí, los neoliberales lo llaman línea de tiempo. Sí, en los proyectos. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en 15 días. Gracias, profe, un abrazo para todos. Gracias, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.